Gracias, presidente. Buenos días, consejero. Buenos días, señorías. Bien, hemos llegado ya al ecuador de la legislatura y creemos que es un momento idóneo y adecuado para analizar su gestión al frente de la Consejería de Educación y Cultura de este Gobierno socialista asturiano y su respuesta a las necesidades y los problemas del sistema educativo asturiano. Creemos que hay 4 puntos fundamentales que caracterizan su gestión. En primer lugar, no ha conseguido resolver ni uno de los grandes problemas que usted heredó del sistema educativo de sus compañeros anteriores en gobiernos socialistas, ni uno. Son problemas enquistados ya desde hace muchos años, son problemas que no encuentran respuesta y que creemos que es una característica bastante evidente pues, de falta de gestión y de un gobierno seco, vamos a decirlo así. Además, ha creado problemas nuevos. Yo creo que esto es un síntoma de un mal político, de un mal gobernante. Si ya no solo es capaz de resolver los problemas existentes, sino que además crea nuevos problemas, pues las cosas entonces no van a ir bien. Y luego hay un tercer elemento que se repite en su gestión, que es el sistemático y reiterado incumplimiento de la palabra dada, de los compromisos adoptados e incluso el desprecio hacia las opiniones emitidas por los demás, bien sea por la comunidad educativa en su conjunto, en su totalidad, o bien sea por el resto de fuerzas políticas. Si analizamos cada uno de los bloques temáticos, de los grandes bloques temáticos del sistema educativo, o si analizamos cada una de las etapas educativas, vemos que estas 4 normas, estos 4 apuntes, estos 4 análisis, se van cumpliendo uno por uno. Empecemos por orden, empecemos, por ejemplo, por la primera etapa de educación infantil, de 0 a 3 años, donde la situación es exactamente la misma o peor que cuando usted llegó. Seguimos con un 15% de niños matriculados, uno de la tasa más baja de España, seguimos con el atraco al bolsillo de las familias, seguimos con el problema de los profesores y seguimos con el problema con los ayuntamientos. En esta Cámara hubo una proposición no de ley aprobada por una amplia mayoría de la representación parlamentaria. Usted nada ha hecho al respecto, ni tan siquiera con su acuerdo de investidura, en el que se comprometían a esa universalización de 2-3, nada se ha hecho. En esa proposición no de ley en la que se le pide la integración de la etapa y la respuesta a esos problemas, nada se ha hecho. Si analizamos otro de los grandes bloques, de las grandes necesidades del sistema educativo, que es el estado de las infraestructuras educativas, le hemos repetido y reiterado en innumerables ocasiones la necesidad de aprobar un plan de infraestructuras educativas que, de manera ordenada y con una inversión plurianual, dé respuesta a las necesidades ya de décadas que presentan muchos colegios e institutos a lo largo y ancho de la región. Con ese plan se haría de una manera ordenada y transparente. Hay una proposición no de ley aprobada en esta Cámara que cuenta con una amplia mayoría de apoyo, tampoco nada hecho al respecto. Incluso recuerdo que en una comparecencia suya ni tan siquiera recordaba que se había aprobado. Dentro de las infraestructuras educativas le quiero recordar otra proposición no de ley que se ha aprobado en esta Cámara en relación a la necesidad del Instituto de la Corredoria, de la construcción de un instituto en la Corredoria. Usted se comprometió en reiteradas ocasiones en esta casa a que ese instituto estaría culminado y finalizado en el año 2019 y ahora sabemos que estará en el año 2021 con suerte, si no nos plantamos ya, como empiezan a vaticinar, en el año 2022. Por lo tanto, otro incumplimiento más, tanto con la comunidad educativa como con los vecinos de la Corredoria, como con las iniciativas que salen de esta Cámara. También en esta Cámara se le pidió que aplazara un año aquella famosa reordenación del mapa escolar que inició con gestos como la fusión de los 2 colegios, la Gesta, y ahora empezamos a ver y a conocer en las últimas semanas el resultado de esa fusión, las quejas de las familias, de los profesores y del equipo directivo del centro por el resultado que ha habido en esa fusión. Y también se aprobó una proposición no de ley en esta Cámara al respecto que usted también decidió ignorar. Si hablamos de las necesidades de las familias, tengo que empezar recordándole la proposición no de ley que aprobó esta Cámara con una amplia mayoría de los grupos parlamentarios, presentada por mi presidenta Mercedes Fernández, en relación a la gratuidad de los libros de texto. Aquel día, cuando ella lo presentaba, la Cámara asentía. Usted, que no estaba, lo que ha hecho es nada. Se le pedía la gratuidad de los libros de texto en todas las etapas educativas. Se le pedía la sustitución progresiva de los libros de texto por los materiales digitales, por el libro digital, por la mochila digital. Nada sabemos al respecto. Otra proposición no de ley, otra iniciativa parlamentaria ignorada. Cuando hablamos de los problemas que hay en el transporte escolar asturiano, también contamos otras 2 proposiciones no de ley traídas a esta Cámara en la que se le pedía, entre otras cosas, la flexibilización de esos criterios
en la zona rural asturiana y la devolución de esos viajes en vacío que usted recortó en el año 2016. Como usted bien sabe, ese compromiso aún no se ha llevado a cabo y, si no, pregunte, por ejemplo, a la familia de Buseco, que tantas veces se ha traído su caso a esta Cámara y que usted ha ignorado. Otro de los grandes problemas del sistema educativo, continuando con un relato ordenado de los diferentes bloques del sistema educativo, han sido las reivindicaciones del profesorado, tanto de la enseñanza pública como de la enseñanza concertada. Hasta 8 proposiciones no de ley y mociones se han traído a la Junta para pedir diversas reivindicaciones que mejorarían la vida del profesorado asturiano, que, como usted bien sabe, es uno de los pilares fundamentales para el buen funcionamiento del sistema. Plan de reducción de la interinidad, que no era necesario. Fíjese que no era necesario, que este año no ha convocado ni oposiciones. Nuestras comunidades vecinas, si lo han hecho, usted, bueno, pues ha estimado que no había que convocarlas. Por supuesto, culpa del Gobierno de la Nación, la cantinela habitual. Cuando las comunidades vecinas, entonces Galicia, ¿por qué las ha convocado? Eso, a ver si lo conseguimos entender. Nuevo acuerdo de interinos, otra proposición no de ley aprobada por la reivindicación de los sindicatos de los profesores. Que bajo ningún concepto, dijo usted. Buscar fórmulas de protección para los interinos mayores de 55 años, como se hace en otras comunidades autónomas españolas. Aquí ya no es que ni lo niega, es que ni tan siquiera existe el problema para usted. Coordinar el calendario de oposiciones con el resto de comunidades autónomas. Otro punto aprobado en esta Cámara. No es necesario. Y, por supuesto, por culpa del resto de comunidades autónomas, nunca de usted. O las medidas necesarias para los intérpretes de lenguaje de signos y auxiliares educadores. Me imagino que esto ni se acuerda. 2 proposiciones no de ley al respecto. Y podemos hablar de la universidad, la gran olvidada de su Gobierno. El contrato programa, ¿cuántas veces se trajo ese asunto a esta Cámara? Proposiciones no de ley, mociones, interpelaciones, peticiones. Nuestro grupo parlamentario se ha cansado ya de repetirlo y lo seguiremos haciendo. No nos hemos cansado, lo seguiremos haciendo. Nada al respecto. Promesas vacías, abstracciones. ¿La universidad será una prioridad? No es una prioridad. No es una prioridad ni en su inversión, no es una prioridad ni en su acción política, y así se entiende y se conoce que la universidad está en un grave riesgo de perder ese grado de excelencia que ha de ser la característica fundamental de la universidad, que si se mantiene única y exclusivamente es por el buen hacer y la buena gestión de las autoridades competentes en la materia de la propia universidad. Por lo tanto, entiendo que la situación política para ustedes es difícil. Entiendo también que la situación económica de los últimos años también ha sido difícil para un gestor. Pero lo que tienen que entender es que usted, como consejero de Educación, está siendo incapaz a dar respuesta a todos los problemas que tiene el sistema educativo asturiano, que no son pocos, y lo que es peor, además de crear problemas nuevos, no está sabiendo ni tan siquiera absorber todas las peticiones y las reclamaciones, los consejos y las orientaciones que se le hace desde la comunidad educativa en su totalidad y desde el resto de fuerzas parlamentarias de esta Cámara, como por ejemplo este principal partido de la oposición por el momento, que es el Grupo Parlamentario Popular. Y si sigue en esa actitud, seguirá creando nuevos problemas y seguirá sin dar respuesta a los problemas existentes. Por lo tanto, le pedimos y le exigimos ese cambio en la actitud, porque al ser incapaz de dar respuesta a los problemas del sistema educativo asturiano, está siendo incapaz a dar respuesta al futuro de los asturianos. Gracias. Gracias, presidente. Bien, ha leído una explicación de lo que es una Cámara y el control parlamentario, el funcionamiento y la connivencia con un Gobierno. Pues muy bien, ahora yo le voy a explicar lo que es un Gobierno en minoría. ¿Vale? Ahora yo le voy a explicar lo que es un Gobierno en minoría. Tienen ustedes 14 diputados. 14 son minoría en relación a 45. Son minoría. Esto ya no es la época de los 80, de las mayorías absolutas, en la época de Villa. Ya no estamos en esa época. No, ya no estamos en esa época. Están en un Gobierno en minoría. Y un Gobierno en minoría con una gran inacción, por cierto. Con una gran inacción. Y volvemos otra vez al campo educativo. A usted dice que cumplirá su programa de Gobierno. Ni eso. Ni eso. Ni tan siquiera sus compromisos de investidura con Izquierda Unida. Ni eso. Volvemos a la etapa de 0 a 3. ¿Qué compromisos ha cumplido usted? ¿Dónde está la universalización de 2 a 3, que fue un compromiso? ¿Dónde está? Ante la inacción de un Gobierno en minoría, que es incapaz de llegar a acuerdos con la mayoría, el funcionamiento ordinario de la Cámara y del resto de fuerzas políticas consiste en la propuesta constructiva, lo llamado orientación.
Y lo que usted demuestra es que esa orientación a usted le importa bien poco. Por prejuicios ideológicos, por sectarismo, por desprecio, por falta de talante, por falta de diálogo. No sé cuál es la razón. Seguro que alguna de esas o quizás hasta la suma de varias de ellas. La cuestión es la inacción y la cuestión es la falta de respuesta a todos los problemas que tiene el sistema educativo. Esa es la conclusión, porque al final usted ni cumple su programa de gobierno, ni cumple sus acuerdos de investidura, ni cumple las orientaciones que le da esta Cámara. Y le insisto, con un gobierno en minoría absoluta. Hablaba de otras comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, no con mayoría absoluta. Ahí sí se ven acuerdos y ahí sí se ven cumplimientos de gobierno. Incluso ahí sí se ve el cumplimiento de proposiciones no de ley propuestas por otros grupos políticos, como por ejemplo en el Congreso de los Diputados. Y le puedo poner varios ejemplos de propuestas hasta del Grupo Socialista. Eso sí es entender que uno está en un gobierno en minoría. Por lo tanto, asúmanlo. Ya no son los 80, ya no es la época de aquellas mayorías absolutas. Es un gobierno en minoría que no da respuesta a los problemas. ¿Cuál es su programa de gobierno tan famoso? ¿Cuál es esa hoja de ruta que sigue con tanta firmeza y con tanta pasión? ¿Qué respuesta a los problemas está dando? ¿Qué respuesta a los problemas está dando en la Universidad Asturiana? ¿Qué mejora han tenido la financiación? ¿Cómo se da respuesta al contrato programa de la universidad? Que se lo hemos traído a la Cámara muchas veces y por mucho que le moleste lo vamos a seguir trayendo. ¿Qué respuesta se da a la falta de rejuvenecimiento de la plantilla de la universidad? ¿Qué respuesta se da a la falta que tienen los investigadores de inversión, de ayudas y de apoyo? ¿Qué respuesta se da? ¿Quiere que hablemos otra vez de la etapa de 0 a 3 años por ir de un extremo educativo al otro? ¿Qué respuesta se ha dado a los 330 euros mensuales que pagan las familias? ¿Qué respuesta ha dado? ¿Cómo ha extendido las escuelas infantiles, que más del 50% de los municipios no tienen ninguna? ¿Qué respuesta ha dado a las infraestructuras educativas? ¿Hay instituto en la corredoria esta legislatura, como usted prometió, o es en el 21-22? ¿Hay instituto en la Fresneda? ¿Hay instituto en la Florida? ¿Hay un plan de infraestructuras educativas? ¿Qué respuesta ha dado? ¿Qué respuesta ha dado a las necesidades de las familias? ¿Qué avance se ha dado en los libros de texto gratuitos, en la implantación de las nuevas tecnologías en el aula, en la mochila digital, en la progresiva sustitución del antiguo libro de texto por el nuevo libro digital o la mochila digital? ¿Qué ha hecho al respecto? Nosotros traemos proposiciones no de ley y orientaciones a la Cámara para orientarle porque no hace nada. Pero es que además de no hacer caso y no hacer nada, para encima se reafirma, no, es que tengo un programa de gobierno. ¿Qué programa de gobierno si no está haciendo nada? ¿Qué ha hecho usted para dar respuesta a los problemas del transporte escolar en el occidente asturiano? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para dar respuesta a ese reguero, a ese rosario de casos de incumplimientos que hay en la escuela rural asturiana con el transporte escolar? ¿Qué ha hecho? Porque si no hace caso a las orientaciones que da nuestro grupo parlamentario o el resto de grupos parlamentarios, ¿qué ha hecho usted respecto a su programa de gobierno? ¿Qué ha hecho? Nada. Por lo tanto, inacción de un gobierno que se agota día a día y, además, cabezonería para no escuchar las resoluciones de grupos políticos que queremos gobernar y dar soluciones. Ustedes, mientras tanto, con la soberbia habitual. Gracias.